Buenas tardes. Respondiendo a la serie de preguntas que me han hecho en torno al texto de Éticos y de Litere, vamos ahora a mirar la solicitud, más que las preguntas que nos hizo Katiana. Katiana básicamente nos pidió que profundizáramos o explicáramos más algunos términos, digamos, técnicos, que vienen sobre todo de la teoría literaria, pero también de las ciencias sociales. Son básicamente provenientes de la cultura, de las humanidades y de las ciencias sociales, y son los siguientes términos. El concepto de engagement o compromiso, ya lo vamos a explicar. El concepto de esteticismo y la mención de la separación que, según algunos, existe o debe existir entre la esfera civil y la esfera religiosa, digamos, la distinción entre fe y cultura. Bueno, y trataré de dar alguna ampliación, ojalá útil a los términos que está planteando Tatiana. Ella solicitaba también que habláramos sobre el concepto de escritura, pero este concepto de escritura ya lo ampliamos en el video, en uno de los videos anteriores. eh, y bueno, creo que ahí queda solventada la duda. De todos modos, si, Tatiana, tienes alguna necesidad de que ese concepto de escrituras te lo vuelva a plantear, con mucho gusto lo hago, me lo haces llegar aquí a través del foro o a través de la sección de mensajes. Entonces, vamos primero con el concepto de engagement. Engagement es una palabra que se usa hoy en día también en el ámbito del mercadeo para hablar de la fidelidad de alguien o de un sector del público a una marca, a un producto, o sea, el compromiso que se tiene con esa marca o producto. Pero realmente viene de antes, viene desde la teoría literaria para plantear justamente la palabra que engloba la idea de la literatura comprometida y que, como decíamos en el texto, recordarás, es la corriente literaria y de pensamiento que considera que la verdadera literatura es aquella que se compromete con las causas político y sociales. Entonces se hablaba mucho del compromiso del escritor, que el escritor tenía que poner al servicio de los pobres, de los oprimidos, del proletariado explotado por la sociedad capitalista, etcétera, etcétera, eh, las ventajas, las bondades de su pluma. Entonces, mejor obra literaria sería aquella que más exprese y denuncie, digámoslo con una frase ya tradicional, la explotación del hombre por el hombre. Y bueno, en ese sentido, eh, hemos explicado cómo esa concepción de la literatura, o de entender de en dónde reside el valor de la literatura, es eh, reductiva, es reduccionista, aunque no deja de tener su parte de verdad. O sea, un escritor debe ciertamente, un escritor o una escritora, no vivir alejado de las circunstancias eh, políticas, sociales y culturales de su tiempo, de los retos que como sociedad se plantea en los grupos humanos o la humanidad, dado que él o ella es parte de esos grupos humanos o de la humanidad en general. Y siendo la literatura una actividad humana, no puede desligarse de lo que ocurre con el resto de los congéneros, de lo que ocurre en el planeta que se habita. Es decir, somos responsables los unos de los otros y somos responsables de la casa común, diría el Papa Francisco, y es una idea que está retomando también el Papa León. Eh, Sin embargo, no puede residir ahí el valor de la literatura, porque la literatura, antes de ser expresión de una noble causa social, política, etcétera, debe ser sobre todo expresión de un sabio y estético, o sea, bello manejo de la palabra, que sobre todo tener dominio del verbo para que una obra sea literaria. Esa es la primera condición. Dirían los romanos, es conditio sine qua non, sin la cual no hay literatura.
la literatura primero debe ser arte. Así hable del sexo de los ángeles, como se decía en la Edad Media, o así hable de las terribles condiciones de vida de los habitantes de la Franja de Gaza, ¿no? Por poner un problema hoy en día vigente. Entonces, ¿en qué eso consiste el engagement? Es una palabra que significa compromiso y que quiere traducir la idea de que la literatura, para ser valiosa, debe ser antes que nada una expresión lingüística de los dolores de la humanidad, de los desafíos sociales a los cuales se enfrenta y expresar y denunciar la injusticia. Dicho en palabras breves, en eso consiste la postura que está detrás de la palabra engagement, que literalmente, básicamente habla de compromiso con algo, con alguien, ¿no? Eso por un lado. Y luego el esteticismo, bueno, se sabe, la estética es la parte de la filosofía que estudia la belleza, que se dedica al estudio de las manifestaciones artísticas, de lo bello en el ser humano. Y el esteticismo es esa postura filosófica que pone la belleza como el valor primordial. En la cúspide axiológica está lo bello, no está lo bueno, no está lo verdadero, no está lo útil, no está etcétera, 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 sino lo más importante es la búsqueda de la forma perfecta, elegante o pura o armoniosa, el, el verso más logrado, el cuento mejor armado, la obra de teatro mejor estructurada. Pues básicamente ese esteticismo es una estética, valga la redundancia, formalista, donde se da primacía al cómo se dicen las cosas, por el contrario del engagement, que le da primacía a lo que se dice, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el esteticismo o la teoría del arte por el arte tiene la limitación de que eh, la literatura no es solo la búsqueda de la belleza a través de la palabra o la expresión profunda y apropiada mediante el verbo, sino que ese verbo, esa expresión lingüística, debe hacerse eco de las vivencias humanas, ¿no? Y tiene responsabilidades consigo mismo, con los demás y con el entorno. ¿Ok? Luego lo de la separación iglesia-estado, pues básicamente eh, tiene que ver con pues, una cuestión de hecho, o sea, una cuestión fáctica, eh, sobre todo desde que el liberalismo llegó al poder a partir del siglo XIX y con un poco con la Revolución Francesa, aunque hay antecedentes también, eh, se separa muy bien lo que es la iglesia de lo que es el Estado. Son dos esferas de poder. La iglesia tiene un poder espiritual y una influencia en la vida de la gente, y el Estado, el gobierno, mejor dicho, sin duda que lo tiene. Ese es el poder político. Está el ámbito de lo civil, de lo político, de la ciudadanía, y está el ámbito de la religión, de lo espiritual, de la iglesia. En las democracias actuales ponen mucho, bueno, eso lo dimos en cívica, no le estoy diciendo nada que usted no haya estudiado, que debe haber una separación legal entre la iglesia y el Estado. La iglesia no debe influir directamente en la política y el Estado no debe influir en la vida eh, eclesial ni en la conciencia religiosa de las personas. Eh, en ese sentido, se dice que la fe y la cultura son ámbitos distintos, incluso separados, pero que no dejan de convivir y que deben integrarse en la vida real de las personas y de los pueblos, ¿no? Pero, pero bueno, esa es un poco la idea de la separación eh, entre iglesia y Estado, entre la esfera civil y la esfera religiosa. Es propugnada por las democracias liberales, sobre todo a partir del siglo XIX y XX, lo que se llama civilmente la separación entre iglesia y Estado, donde cada organización, digamos la sociopolítica, el Estado y la espiritual religiosa, aunque humana, muy humana, la iglesia, respetan sus distintos ámbitos de acción y son autónomos. Ninguno interfiere en la vida del otro, pero sí, decía el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, de que sí están llamados a una armónica colaboración en el bien o por el bien de la sociedad.
No recuerdo 100% el fragmento donde hablábamos de la separación fe-cultura, pero trato de sondear el texto. Ah, sí, ya lo encontré. Y dice así. Leo el fragmento, dice. La pregunta por la cultura y su sentido, su función en el mundo de hoy y su valor para la sostenibilidad de una civilización verdaderamente humana es uno de los ejes que sostiene la evangelización actual. O sea, la Iglesia en su labor de anunciar la palabra de Dios no puede dejar de preocuparse por todo lo que el hombre vive, no solo por la dimensión espiritual, sino por su vida real, concreta, social, política y cultural. ¿Ok? Eso está claro. Sin embargo, para cierto pensamiento liberal, bueno, esto es una cuestión de ciencia política que no tiene que ver directamente con el curso y alude a un conocimiento cultural que todos debemos más o menos tener porque fueron cosas que dimos en historia, en cívica, en la escuela, etcétera, etcétera. Y ahí aprendimos, cada uno según el profesor que se lo explicó, pero es parte de los contenidos que se dan en la escuela, que el liberalismo, eh, sobre todo cierto sector del liberalismo, el más radical, plantea una separación muy fuerte entre fe y cultura. Por ejemplo, no permitía o no permitió o obstaculizó la presencia de la iglesia en la educación, diciendo que la iglesia debía dedicarse solo al templo y no debía intervenir en la educación de las gentes. Y, por ejemplo, por eso en algún momento en Panamá, en Colombia, en muchos países se dieron regímenes anticlericales que persiguieron la presencia pública de la iglesia en la vida social y, por ejemplo, echaron a la iglesia de la educación de la gente, del pueblo. Se cerraron muchísimas universidades y sufrimos todos, toda la sociedad donde sucedió. Basta pensar, por ejemplo, que en Panamá teníamos una universidad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, desde la época de la colonia, la Universidad de San Francisco Javier, que está en las ruinas, está en el casco antiguo, que es la ciudad de Panamá, y esa universidad se cerró porque el rey de España, influido por los masones, que es esta organización secreta internacional, etcétera, anticatólica, eh, los expulsó de sus dominios. Entonces los jesuitas ya no podían enseñar. Ellos eran la vanguardia intelectual de la iglesia, quien se encargaba de formar a los cuadros de la iglesia católica y a la sociedad en general. Y esa universidad se cerró y Panamá se quedó sin universidad hasta 1925, si no me equivoco, que se abre la Universidad de Panamá. Y durante todas esas décadas y décadas y décadas, Panamá no tuvo educación superior. Y eso nos hizo un daño grandísimo porque se expulsaron a los sacerdotes que brindaban esa educación superior, esa educación universitaria. Entonces, cuando este pensamiento liberal se radicaliza y separa al extremo la esfera civil de la religiosa, arrinconando al cristianismo y divorcia fe de cultura, vienen situaciones dramáticas y caóticas como esta. En cambio, hoy en día sabemos, cualquier cristiano comprometido y medianamente ilustrado lo sabe, pero también si es un cristiano de a pie, sabe que la fe tiene que ver con todo lo humano, con todas las esferas de nuestra personalidad y de nuestra vida como sociedad. Eh, Otra de las solicitudes, no, hasta aquí. Hasta aquí llega la solicitud de ampliación de Katiana, así que espero que con esta pequeña microclase haya un poquito más de luz al respecto de estos conceptos, igual quedamos a la orden si necesitan ser ampliados o precisados. Saludos.